Uh-huh. ¿Ya son, verdad? No, tampoco Facebook. Hoy se ve muy azul, ¿no? No, que se ve, ¿verdad? No lo sé. Ya llegó el hermano Alfredo y la hermana Dalia. Hola, hola. Hola, hermanos, Dios ¿cómo les están? bendiga. Noches, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. Bueno, ¿Ustedes cansado, verdad, pastor? Sí, hermano, ando desvelado. Me imagino que Pero, sí. bueno, aquí estamos un ratito para estudiar. Gracias a Dios. Sí, hermano. Aquí andamos después de andar de rescatista. Bendito Dios que lo pudo hacer. Sí, hermana, gracias a Dios que... Pudo ayudarles. sí. Sí, hermana, pues son situaciones ahí medias complicadas, pero pues gracias a Dios que ya hicimos la labor. Pues encontraron un pajar. Dios está con ustedes. Sí, hermano, sí es una ciudad muy grande con mucha gente y es muy difícil hacer así una búsqueda. No es... Y peligroso, le dije a Alfredo, el guay pasó en un lugar muy peligroso en Tláhuac. Muy peligrosos son lugares. Sí, hermana, pero pues ya, gracias a Dios que ya hicimos eso. Y lo lograron. Está nuestra Que lo lograron. ¿Perdón, hermana? Que lo lograron, pastor, digo. Sí, hermana. Sí, gracias a Dios que se logró y que apareció este muchachillo. Está nuestra hermana Margarita En Facebook. En Facebook. Bendiciones, hermana. Si alguien más se está conectando por ahí por Facebook, háganos el favor de saludarnos para saber que están también conectados en Facebook. Creo que le gustó más el Facebook a nuestra hermana Margarita, creo. Eso es. Bueno, aquí seguimos compartiendo. Estamos compartiendo, hermanos, ya estamos por terminar de compartir y ya vamos a dar inicio. Siempre nos tardamos un poquito al principio porque estamos haciendo el compartimiento, pero pues ya estamos terminando y enseguida vamos a... No pasa nada, todo bien. Enseguida iniciamos, hermanos, con el tema de esta noche, una hora que tenemos para estudiar lo que dice la palabra de Dios, así que si no tienen Biblia, córrenle por ella, porque es importante, hermanos, que todo lo que hablemos siempre lo hagamos, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que con nosotros no se vale nada de eso de supongo. Yo supongo. Me contaron. Me parece. Yo pienso. Yo creo.
yo interpreto, me dijeron, nada de eso vale, hermanos, con nosotros. Vamos a ver qué dice siempre la palabra de Dios. Esa es la parte que a nosotros, hermanos, nos debe de preocupar. Entonces, vamos a dar inicio en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, por la oportunidad que nos das de vivir, de estar completos, Señor, y vivos este día jueves, Señor. Gracias porque eres misericordioso, Señor, y aún en medio de las luchas podemos ver tu mano de favor y tu mano de misericordia, Señor, porque siempre nos ayudas, Padre. Gracias, Señor, por ser nuestra ayuda, por ser nuestro escudo, Señor, por ser nuestro refugio. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, podemos confiar en que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque siempre podemos ver cómo nos das la salida a situaciones difíciles que aparentemente no se pueden ya arreglar o no hay solución. Así que te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y podemos ver tu misericordia, Señor, cada día de nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, que nos congregamos de esta manera, de esta forma, virtualmente. Te queremos pedir, Padre, que abra nuestro entendimiento, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder hoy en esta noche estudiar algo de tu palabra, Señor, y que esa palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que edifiques, Señor, a cada uno de mis hermanos a través de tu palabra, Señor, y que en esta noche podamos ser fortalecidos también por tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Hace un ratito, hermanos, yo publiqué en el grupo de nuestra congregación una frase que dice: la medicina para todo mal es la obediencia a Dios. Y si yo estaba pensando en esto, mientras que me estaba quedando medio dormido por la desvelada y mientras estaba yo pensando, porque siempre estoy pensando, hermano, siempre estoy tratando de meditar en algo que pueda también compartir. Y esta frase venía a mi mente: la medicina para todo mal es la obediencia a Dios. Fíjense que esto es verdad, hermanos. Nosotros, cuando queremos la ayuda de Dios, hermanos, cuando queremos soluciones que Dios ponga a nuestras vidas, a cualquier situación, porque ciertamente como humanos, como personas, estamos constantemente enfrentando dificultades diarias, que son parte de la vida cotidiana, que muchas veces son cosas que pasan que ni siquiera son decisiones de nosotros, puede ser decisiones de terceros o de familiares que hacen cosas o deciden cosas que nos afectan, hermanos, a nosotros también, o nos alcanzan a nosotros también. Hermano Salvador, bienvenido, hermano. Buenas noches, hermano. ¿La hermana se encuentra allí? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo ando medio, desvelado, hermano. Ya. Aquí andamos. Entonces, no se escuchó, hermano, lo que... ¿Pero cómo está bien? Sí, hermano, sí, todo bien, hermano. Nada más, cansado ahora sí, disminuido físicamente, pero estamos bien. Entonces, les comentaba, hermanos, estamos hablando acerca de la obediencia. La medicina de todo mal es la obediencia a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos, hermanos, que las promesas de Dios, que todo lo que Dios ha prometido para su pueblo sea una realidad de nuestras vidas, es importante que nosotros, hermanos, también aprendamos a obedecer a Dios. Oiga lo que estoy diciendo. Así es. Siempre hemos dicho, hermanos, y últimamente hemos estado recalcando un tema que parece escandaloso, hermanos, y a veces a nuestros hermanos les afecta cuando escuchan este tipo de mensaje. Pero hace rato yo le compartía también a un hermano que me preguntaba acerca de cómo se enfrenta una situación
pues del maligno atacando nuestras vidas. Y yo le dije, es muy importante que estemos en obediencia con Dios. Es muy importante que estemos en obediencia con Dios, porque hermanos, la realidad de mucha gente cristiana es que, como ya lo he dicho yo en otras ocasiones, queremos los beneficios, hermanos, pero no queremos los compromisos, ¿verdad? Hoy se está predicando un evangelio, hermanos, que solamente hace ver los beneficios que recibimos al ser cristianos, pero no le enseña a la gente los compromisos que tenemos también cuando nosotros decidimos ser cristianos, ¿no? Le dicen a la gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a ensanchar, Dios te va a prosperar, vas a ser la cabeza y no la cola, vas a estar arriba siempre y no debajo, pero nunca le dicen a la gente, pero todo esto se consigue si usted obedece a Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya cuando entra esta parte de la obediencia en la ecuación, ya no suena tan bonito, ¿verdad? Es más fácil escuchar y Dios te va a bendecir, y Dios te va a levantar, y Dios te va a engrandecer, y Dios te va a prosperar. Yo te decreto que Dios va a hacer esto y aquello y lo otro. Pero ya cuando nos dicen, pero tienes que obedecer a Dios, entonces empieza la gente a decir, ¿y qué significa obedecer a Dios? ¿Me tengo que guardar entonces del pecado? Sí. ¿Me tengo que librar de la contaminación del mundo? Sí. ¿Tengo que evitar la fornicación, el adulterio? Sí. ¿Tengo que evitar ser deshonesto y en cuestión de económica, pues en mi negocio? Sí, tengo que evitar ser deshonesto. Tengo que cumplir con todo, hermanos, con toda la palabra del Señor, no codiciar, no matar, no robar, no levantar falso testimonio, dedicar un día para el Señor y estar en su casa, ¿verdad? Todo eso, hermanos, es parte de la obediencia a Dios. Entonces, en esta noche la pregunta es, ¿nosotros queremos beneficios? ¿Nosotros queremos la protección de Dios? ¿Nosotros queremos, hermanos, la bondad y la misericordia de Dios diariamente en nuestras vidas? Y la respuesta automática va a ser sí, todos. ¿Qué es lo que pide Dios? Y ahorita vamos a leerlo, hermano. Si usted me hace favor, en 1 Samuel, capítulo 15, perdón. Samuel 15. Samuel 15, 22, hermanos. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 22. Y van a ver que esta escritura, hermanos, está muy interesante, porque justamente trata acerca del tema, hermanos, que estamos tratando en esta noche. Dice, hermanos, 1 Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo, es una pregunta, y dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga esto que sigue. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Oiga, hermano, esto está tremendo. Si usted lo va de alguna forma razonando un poco, hermanos, dice, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que está determinado en las palabras de la ley que una persona, hermanos, que practica hechicería o que hace todas estas cosas, dice la Escritura, irremisiblemente muera? ¿Sí? Sí. Y fíjense aquí como dice, la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Qué significa? Que produce muerte, ¿sí? Y luego dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Mire, hermano, oiga esto que le voy a decir. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano evangélico, yo nunca me he puesto ante una imagen de los idólatras católicos, ¿no? Y aparentemente en ese sentido decimos, pues tenemos más puntos que ellos, ¿no? Porque ellos son idólatras por sus muñequitos que tienen, y yo no me posto ante esos muñecos, pero si soy necio, hermanos, ¿no? Si soy una persona necia que a pesar de que la palabra, hermanos, está haciéndome ver que estoy mal, pero yo me aferro, hermanos, a creer que estoy bien,
y me pongo necio cuando se me está haciendo ver una situación que a la luz de la palabra de Dios, hermanos, es correcta y el que estoy mal soy yo, pero yo me aferro a decir que no estoy mal y me obstino, hermanos. Aquí dice la Escritura que es equivalente a ídolos y a idolatría, ¿sí? Si yo soy una persona necia. Y luego sigue diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pregunta, hermanos, ¿cuál es, hermanos, en este caso, la consecuencia de desechar la palabra de Dios, hermanos? Muerte. La consecuencia de desechar la palabra. La consecuencia de desechar la palabra de Dios es que entonces aquella persona que desecha la palabra de Dios también es desechado, hermanos, o desechada, ¿sí? Por eso es bien delicado toda esta situación que estamos viviendo hoy en este tiempo, cuando la gente dice, no, la Biblia no es la verdad, la Biblia no es palabra de Dios, la Biblia no tiene la verdad absoluta, la Biblia es un libro que no nos es tan importante, ¿no? Eso lo dice por un lado, por ejemplo, el pueblo católico, y por otro lado, hermanos, desafortunadamente, nuestro pueblo cristiano evangélico, haciendo cosas que la palabra dice que no se deben de hacer. Y eso también es desechar la palabra del Señor. Y dice aquí, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, para Él también te ha desechado a ti, dice, para que no seas rey. En estos dos versículos, hermanos, podemos encontrar información muy importante. Por ejemplo, el versículo 22 enfatiza la importancia de la obediencia, hermanos, a las palabras del Señor. Aquí lo dice. Así podemos hacer 1000 sacrificios, hermanos. Oiga esto que le voy a decir, porque mucha gente cree, sí, que con ir todos los domingos a la iglesia, que con ir cargando una virgen en la espalda y nopales en las rodillas, hasta la Basílica de Guadalupe, ¿no? Mucha gente cree, hermanos, que con eso, ¿sí? Con esos sacrificios, va a lograr agradar a Dios. Y ahí hay un problema, hermano. Porque no son los sacrificios de lo que Dios agrada. No es que usted agarre un látigo y se esté golpeando la espalda, ¿va? Como lo hacen los católicos cuando dicen por mi culpa, por la mía culpa, y se están golpe y golpe. No son esos sacrificios, hermanos, los que Dios quiere, sino la obediencia. Y aquí lo dice claramente la palabra del Señor. Dice, ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios. Ahí está, hermanos. Dice nuestra hermana Margarita aquí en Facebook, dice que tiene consecuencias que nos duelen y afectan. Desafortunadamente, sí, hermanos. Nuestras malas decisiones tienen consecuencias que nos pueden llegar y nos pueden afectar duramente a nosotros mismos, pero esas consecuencias son producto de nuestra necedad, hermanos. Cuando no queremos aceptar y reconocer que hay algo en nuestras vidas que tiene que ser corregido, hermanos. En este sentido, tenemos que aprender a ser gente obediente, hermanos. Fíjense, no gente que presenta sacrificios, no, sino gente obediente. En todo caso, el apóstol Pablo, hermanos, recomienda y dice que nosotros debemos de presentarnos a nosotros mismos como sacrificio. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué entienden ustedes? Presentarnos nosotros mismos como sacrificio. ¿Qué entiende usted? Presentarse a sí mismo como sacrificio delante del Señor. ¿Qué entiende usted? ¿Cuál será el sentido de esa parte de la Escritura? Cambiar la forma de ser. Cambiar nuestra forma de ser. Fíjense lo que dice la Escritura. Vamos a leer la Escritura para ver exactamente de qué estamos hablando. Vamos a la Escritura. Vamos hacia el Nuevo Testamento. Permítame un segundo y le doy la Escritura. Vamos, hermanos, a Romanos 1:21. 12:1, perdón. Romanos 12:1. Y vamos a ver aquí, hermanos, cómo nos indica ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, que el sacrificio somos nosotros, pero aquí nos dice en qué condiciones debe de ser nuestro sacrificio de nosotros mismos.
Dice Romanos 12:1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ya oyó? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos tratando, hermanos, de entender a qué se refiere la Escritura con esto. ¿Qué será presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, hermano? Negarnos cada día y cargar nuestra cruz. ¿Quiere que yo se lo traduzca? ¿Qué es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Sí, sí. Dejar, hermanos, dejar de hacer lo que este cuerpo carnal pide, ¿sí? Dejar de estarle dando gusto a lo que este cuerpo carnal pide, hermanos, a la carne. ¿Y sabe qué es lo que pide la carne, hermanos? Pecado. La carne pide pecado. Y cuando hablamos de esto, repito, mucha gente escandaliza ahora en las congregaciones porque dicen, ay, se la pasan tirando piedras, ay, se la pasan echando habladas, ¿no? Y es que me están juzgando, y quiénes son ellos para juzgar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces el creyente no quiere, hermanos, tener el valor de aceptar y reconocer si es que está infringiendo la palabra de Dios. Hermanos, este evangelio de estar pasando por alto lo que dice la palabra para estar llevando una vida de pecado, hermanos, pero confortable, y aún así creyendo que somos cristianos, es un evangelio que no salva, hermanos. Desafortunadamente, es un evangelio que no salva. El verdadero sentido del evangelio, hermanos, tiene que hablar de arrepentimiento, ¿sí? El verdadero sentido del evangelio tiene que hablar de sanidad, hermanos, tiene que hablar de restauración, tiene que hablar de nuevo nacimiento. Y para poder, hermanos, nacer de nuevo, para poder ser restaurados, para poder ser, hermanos, regenerados y justificados, y todo lo que viene con el nuevo nacimiento, usted ya lo hemos estudiado, ¿sí? Que no es nada más así, hermanos, son decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas. ¿De qué? De renunciar a lo que fuimos para darle paso, hermanos, a lo que Dios quiere que seamos, ¿sí? Y eso, dentro de ese proceso, hermanos, entra la obediencia al Señor, ¿sí? Entra la obediencia al Señor. Es muy importante, hermanos, que nosotros estemos hablando de obediencia al Señor, porque fíjense lo que dice aquí: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo. Oiga lo que dice. El cuerpo tiene que ser presentado en sacrificio santo, ¿sí? ¿Usted cree, hermanos, que el cuerpo, cuando está en fornicación y después va y se presenta, hermanos, el domingo o el sábado a un servicio, pero toda la semana estuvo en fornicación, ¿usted cree que ese cuerpo se está presentando como sacrificio santo al Señor, hermanos? No. No, ¿verdad? Creo que no. Se está presentando como sacrificio, pero sucio, ¿verdad? Sí. Y ahí, hermanos, cuando se presenta un sacrificio sucio, es cuando entra la palabra que acabamos de leer allá en 1 Samuel, que dice, de estos sacrificios Dios no se agrada. De estos sacrificios Dios no se agrada, porque más bien el Señor se agrada, dice, de la obediencia. Porque si nosotros estamos presentando nuestro cuerpo, hermano, en sacrificio sucio, no estamos agradando a Dios. Y desafortunadamente, este sacrificio sucio, hermanos, es la condición de miles de personas, aún dentro de nuestro pueblo cristiano evangélico, hermanos, ¿sí? Personas que no quieren entender que las cosas así no se hacen, hermanos, que las cosas delante de Dios así no se manejan, que así no se puede vivir delante del Señor y al mismo tiempo estar esperando los beneficios y las bendiciones. No se puede, hermanos. Y lo tenemos que decir. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en un mundo bien difícil ya, hermanos, donde estamos viendo cosas como la que nos tocó ver anoche, ¿verdad? Sí, que la gente está expuesta, hermanos, a delincuencia, que la gente está expuesta, hermanos, a drogas, la gente está expuesta a narcotraficantes, la gente está expuesta a mafias, hermanos, a tanta cosa, ¿verdad? Que estamos viendo, a secuestros, a secuestradores. La gente está expuesta a robos, a asaltos, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? Estamos viviendo en un mundo cada vez más inseguro. Muy difícil. ¿Verdad que sí? Y como hijos de Dios,
hermanos, como hijos de Dios, nosotros tenemos el beneficio de la protección de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Pero si yo quiero, hermanos, tener esos beneficios de parte de Dios, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Ser obediente. Ser obediente, hermanos, a la palabra del Señor, y aquí lo dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional, hermanos? ¿Alguna vez usted sí se detiene, hermanos, a estar analizando la Biblia para entenderle a qué se refiere? Cuando dice que nosotros, y cuando dice aquí la Biblia que si nosotros nos presentamos a Dios como sacrificio vivo, agradable, santo, dice, esto es un culto racional, ¿no? ¿Qué es un culto racional? Si usted traduce esta palabra racional, significa pensante, hermanos. O sea, que es algo que tiene que ver con la razón, ¿no? Con la racionalidad, con algo lógico, con algo de gente cuerda y entendida. Esto es ser racional. Entonces, cuando nosotros, hermano, oiga, cuando nosotros estamos presentándonos a Dios de esta manera santa y agradable, ¿sí? Entonces es congruente lo que estamos presentando con lo que decimos que somos, ¿sí? Sí me estoy explicando, ¿no? Sí. Porque si yo digo que soy cristiano, hermanos, oigan esto, y ando haciendo todo lo contrario a lo que manda el Señor en su palabra, esto se convierte en una incongruencia, hermanos, y no es racional, ¿sí? No es racional, hermanos, estar diciendo, yo soy cristiano, pero al mismo tiempo ando adulterando, ¿sí? O decir, yo soy hijo de Dios, pero ando en fornicación. No, hermanos, perdón, pero no, porque esto se convierte en algo que no es racional, ¿sí? O decir, yo soy hijo de Dios, pero soy asesino, ¿no? Mato gente, ¿no? No, hermanos. Yo soy hijo de Dios, pero soy borracho y golpeo a mi mujer por andar de borracho. No, hermanos, no aplica. Y es importante decirlo, hermanos, porque estamos en ese tiempo, estamos en ese mundo donde la gente cree, hermanos, que se puede estar haciendo estas cosas y al mismo tiempo ser hijos de Dios. ¿Usted cree que se puede, hermano? No. Cuando aquí la Escritura está siendo bien específica, hermanos, nos está poniendo la palabra, los puntos sobre la I, ¿no? Como dicen por ahí, nos está poniendo en la Escritura lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para poder alcanzar los beneficios con Dios, ¿no? Porque lo contrario, dice la Escritura que el que desecha su palabra, ya lo leímos en 1 Samuel 15:22, que el que desecha su palabra, también Dios le desecha, hermanos, aquella persona que desecha su palabra. ¿Sí? Fíjense lo que sigue diciendo, en el 12:2 de Romanos dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? No os conforméis a este siglo. A ver, hermanos, esta carta se escribió hace como 1900 años, casi por ahí entre 1900 y 2000 años que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. ¿Cómo estarían las cosas en aquel siglo, hermanos? No os conforméis a este siglo. Menos ¿Cómo cree usted que estaban las cosas en ese tiempo? ¿Cómo están hoy o estaban peor o menos peor? ¿Cómo calculan ustedes? Menos. Estamos hoy, yo creo. Estaban menos peor, hermanos, menos peor. Hoy, hermanos, la sociedad está mucho peor, ¿sí? Y si en aquel tiempo el apóstol Pablo ya estaba advirtiendo y diciendo, no se conforman a este siglo, ¿sí? Yo quiero, hermanos, parafrasear esto que dijo el apóstol y yo les voy a decir, ahora menos, ¿sí? Si en aquel tiempo la orden era no se conforma en este siglo, dice aquí la Biblia, hoy, hermanos, menos, porque estamos en un siglo y en un tiempo en que hay todavía más maldad, hermanos, que la que había en aquel tiempo. Y dice, sino transformaos, dice, oigan, lo que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué será la renovación de nuestro entendimiento, hermanos? ¿Qué entienden ustedes por renovación del entendimiento? Transformados por medio de la
Renovación. Bueno, el estudio de la palabra de Dios ahora en día. Renovar. Mire, Renovar nuestra mente. así es, hermanos. ¿Saben ustedes que cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas y no conocemos su palabra, las cosas que vivimos, practicamos y hacemos para nosotros están bien? Porque hasta ahí alcanza nuestra mente, ¿no? Pero cuando venimos, hermanos, al conocimiento de Dios y al conocimiento de su palabra, se amplía, hermanos, el conocimiento de nuestra mente y ahora empezamos a darnos cuenta que hay cosas que a nosotros nos dijeron que estaban bien, pero que delante de Dios realmente no lo están. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí. Es que en aquel tiempo me dijeron que una no es ninguna y que dos es la mitad de una y que tres apenas se completan una. Entonces tomarse 3 cervecitas no está mal. Así pensábamos antes, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero ahora venimos a la palabra del Señor, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que siguen con varones entrarán en el reino de los cielos. Venimos a la palabra, hermanos, y la palabra nos dice otra cosa, a lo que nosotros creíamos, ¿eh? ¿Sí? Antes nos decían, hermanos, usted pruébele, váyase con una, si no le convence, déjela y búsquese otra hasta que encuentre a la persona ideal para hacer su vida y su familia, ¿no? Y a lo mejor en ese momento de nuestra ignorancia, nosotros nos parecía buena idea, ¿verdad? Sí. Pero hoy venimos a la palabra de Dios y la palabra del Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? ¿Verdad que la palabra, hermanos, nos está mandando a que hagamos las cosas de manera correcta? Sí, Sí. No a que ya me entró la hormonitis y ya me entró la calenturitis y vámonos, no vamos a darnos a la fuga a ver qué sale. Vámonos a vivir juntos un tiempo, a ver cómo nos va. ¿Eso lo manda, hermanos, la palabra? No. ¿No, verdad, hermanos? Pero No. cuando estábamos allá, hermanos, en esa mente mundana, en esa mente, ¿cómo le podría yo llamar? Sin educación espiritual, porque eso es lo que vivíamos cuando no conocíamos a Dios. Todo, hermanos, lo que hace el mundo nos parece bien, porque así lo acostumbra el mundo, porque así nos lo enseñó el mundo, ¿verdad? No pasa nada. Sí. Es la forma en la que vive mucha gente, ¿verdad? Pero desafortunadamente, hermanos, también vemos que en el mundo todas estas cosas traen consecuencias a las personas. ¿Cierto o falso? cierto. Y es por eso que la gente, hermanos, que está en el mundo con esa mente retrasada, con esa mente, ¿cómo le podríamos llamar? Reprobada, está sufriendo también consecuencias constantemente, hermanos, por sus decisiones, ¿no? Sí. Y está sufriendo tristezas por lo que decide hacer, porque se fue con el novio que parecía un gran galán, pero resultó que la dejó embarazada y se fue con otra. Ella vuelve a buscar, ¿verdad?, el amor en otra persona porque ciertamente necesita ese amor y le vuelven a hacer lo mismo y luego le vuelven a hacer lo mismo. Y es una persona, hermanos, que va por la vida acumulando tristezas, ¿no? En vez de victorias. Va por la vida, hermanos, acumulando dolores en vez de bendiciones, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que está difícil vivir? Por eso la Escritura, está difícil vivir de esa manera. Por eso la Escritura dice, renuévense transfórmense, dice, por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes comprueben, dice, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde es que comprobamos cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Dónde? En su palabra. En su palabra, hermanos. Nuestra hermana Mari nos saluda. Bienvenida, hermana Mari, bendiciones. Qué bueno que nos acompañe. Está interesante el tema esta noche. Estamos hablando de la obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, a través de la palabra, la mente cambia. Sí, como yo lo decía hace un momento, porque si allá en el mundo nos dijeron, cuando éramos católicos, nos dijeron que las cosas eran así, ¿verdad? Cuando venimos al conocimiento de la palabra, empezamos a estudiar la palabra, hermanos, y la misma palabra nos dice que todo ese tiempo estuvimos engañados, ¿verdad? Que nos estuvieron engañando con respecto a lo que nos hicieron creer que era correcto. Tal vez en ignorancia también, tal vez nuestros padres porque no sabían, hermanos, tal vez, hermanos, fue la tradición familiar de la familia ser católico y pues fue lo único que yo conocí, pero mire, por eso es que debemos darle gracias a Dios por la oportunidad de conocerle a través de su palabra, hermanos.
y de pertenecer también, hermanos, a una congregación donde eso nos explica la palabra de manera clara y sencilla, que podamos entender, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cuál es su voluntad, hermanos? Porque, repito, hacer la voluntad de Dios, que es equivalente a la obediencia, es la medicina para todos los males, hermanos, que nosotros pudiéramos tener, ¿sí? Ahorita vamos a ver que a través de la obediencia, hermanos, nosotros obtenemos muchos beneficios de parte de Dios, equivalente como cuando los padres, hermanos, que tenemos hijos, tenemos un hijo obediente, ¿verdad? Y con gusto, ¿verdad? Atendemos lo que el hijo necesita. Si el hijo nos pide cualquier cosa que él necesita, nosotros se lo brindamos. ¿Por qué, hermanos? Porque es un hijo obediente. Cuando el hijo es desobediente, pues a lo mejor lo hacemos, pero ya de mala gana, ¿verdad? Decimos, ni se lo merece, pero pues tiene que estudiar, entonces lo tengo que mandar a la escuela, ¿verdad? Pero pues ya ni modo, ¿verdad? Pues es mi hijo, tengo que pagarle los libros que me piden en la escuela. Pero cuando el muchacho que es desobediente, hermanos, pide algún beneficio como papá o mamá, quiero esto, a veces ya los papás no se lo quieren brindar, hermanos, por su desobediencia. Dice nuestra hermana Mari, está una frase muy dicha que dice, disfruta al equivocado mientras llegue el indicado. Ahí está, hermanos, ¿ya ven? Esos son los dichos del mundo, hermanos, los dichos del mundo. Y nosotros no estamos para seguir las corrientes, ni los dichos, ni los pensamientos del mundo, hermanos. Oigan, disfruta al equivocado mientras llega el indicado. Me dice nuestra hermana Mari, ignorancia fornicaria. Exactamente, hermano. Y así como ese dichito, hay un montón, hermanos, a vivir y a gozar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Y así, o sea, ese también de, haz lo que dicte tu corazón, y si tu corazón te dice que ese es el correcto, vete con él, ¿no? Cuando la Biblia dice otra cosa, hermanos. Sí saben ustedes, ¿verdad? Que se nos enseñó así, o a la gente se le enseñó, haz lo que dicte tu corazón. No. ¿Eso dice la Biblia, hermanos? No. No. Guarda tu corazón. La Escritura dice, guarda tu corazón, dice, y otra parte de la Escritura dice, porque engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo, no? Sí. En ese sentido, nosotros no nos podemos guiar por lo que dice el corazón, hermanos, no nos podemos guiar por ese sentimiento quizá que estemos teniendo en algún momento. No, nos tenemos que guiar por la palabra de Dios. Esa es la diferencia, hermanos, entre alguien que conoce a Dios y alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? Porque el que no conoce a Dios, como dicen por ahí, a cualquier santo se le hinca, hermanos, el que no conoce a Dios. Entonces, el que no conoce a Dios vive, hermanos, atinándole como en el programa de la televisión, atinándole al precio, ¿verdad? Van a tomar una decisión en su vida, pero como no viene bajo la dirección de Dios, pues la gente dice, pues yo le entro a ver qué sale, ¿no? A lo mejor no es la persona correcta, pero pues me gusta, entonces yo le entro, ¿no? A lo mejor esta decisión que estoy tomando no es la correcta, pero pues yo le entro. A lo mejor irme a vivir a otro lado, pues no es lo correcto, pero yo le entro. A lo mejor cambiarme de iglesia no es lo correcto, pero y así anda la gente, hermanos, desorientada. La gente anda, hermanos, como dicen por ahí, como ovejitas que no tienen pastor. Y esa era la condición, hermanos, ¿sí? Fíjese, esa era la condición de Israel cuando el Señor puesto en aquella montaña de los olivos, ¿no? Mirando a la ciudad, dice que tuvo compasión de la ciudad de Jerusalén y dijo, estos andan como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí oyó, hermano? Como dijo el Señor. Sí. ¿Sí? En las afueras, hermanos, de Jerusalén hay un lugar que se llama el Monte de los Olivos y desde allí, hermanos, dice la Escritura que el Señor contempló la ciudad de Jerusalén y tuvo compasión de ella. Y dijo que eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué diría esta frase del Señor? Porque andaban en el mundo. ¿Qué será esto, hermanos, de ser ovejas que no tienen pastor? ¿Qué será esto? No, una guía. Se referirá, hermanos, a que son personas que no pertenecen a nuestra iglesia. No. ¿Se estarían refiriendo a un pastor como yo? ¿O el Señor estaba hablando acerca del mismo? ¿No? Se estaba refiriendo a él, hermanos. Andan como ovejas que no tienen pastor.
¿sí? ¿A qué se refería? Que andaban como animalitos, hermano, haciendo y deshaciendo y haciendo esto y haciendo aquello, infringiendo, sin tener guía, ya lo dijo ahorita nuestro hermano Salvador, ¿no? Sin tener guía alguna, hermano, ¿sí? Y desafortunadamente, hermanos, mucha gente está en esta condición también, que no quieren la guía del Señor, hermanos, que no quieren obedecer la palabra del Señor, hermanos, que fingen y dicen ser cristianos, pero en la aplicación, en la vivencia, hermanos, en la obediencia, dejamos mucho que desear, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión, hermanos, bien importante en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque, repito otra vez el punto, esa es la única manera en la que nosotros vamos a conseguir las bendiciones, es la única manera en la que nosotros vamos, hermanos, a lograr los beneficios de parte de Dios. Se va a cortar la transmisión, hermanos. Vamos a acabar la transmisión aquí por Zoom y nos volvemos a conectar, hermanos, un momento más. Ya no nos falta mucho por terminar, ¿sí? Mientras aprovechamos para saludar acá en Facebook. Hoy hay poquitos conectados, pero gracias a Dios porque siempre estamos los que tenemos que estar. Aquí está nuestra hermana Mari, está nuestra hermana Margarita. Si alguien más anda por ahí, salúdenos. Hermana Mari, ya platicamos el domingo y sí la vamos a acompañar a su bautizo, ¿eh? Primero Dios, el 23 de agosto. Nada más le pido de favor, a ver si nos recuerda cómo se llama, hermanos, ese hermana Mari, ese lugar, para anotarlo, el lugar donde usted se va a bautizar. Porque no me acordé, hermana, el domingo de cómo se llama ese lugar, pero si nos hace favor. Y sirve de que aprovechamos también para relajarnos un poquito en ese lugar que se ve que está muy bonito. ¿Cuándo es el bautizo de la hermanita? 23 de agosto, hermano, 23 de agosto. Ojo del Carbón. ¿Lo puedes anotar, por favor? Ojo del Carbón. Ojo del Carbón. ¿Eso qué es? El lugar. Montegalia. Así se llama el Ojo lugar. del Carbón. Ojo del Carbón. Déjenme les digo dónde está. Ojo del Carbón, Las Palmas, Tlapanalá, Puebla. Tlapanalá, Puebla. Está, estoy viendo el mapa, acá por un ladito, hermanos. Realmente está, ahorita les digo. ¿Cuál fue la pregunta, pastor? No la escuchamos, por favor. Sí, hermano, dígame. No escuchamos la palabra, no estábamos conectados. Le estoy preguntando a nuestra hermana Mari que dónde es el lugar donde se va a bautizar ella, y me dijo, Ya. Nos responde que un lugar llamado Ojo del Carbón, en un lugar que se llama Tlapanalá, que es Puebla, pero por lo que estoy viendo aquí en el mapa, es muy cerquita también de Morelos, hermanos, de Cuautla. Está por ahí por Izúcar de Matamoros. Sí, yo sí conozco por ahí, hermanos. Atlisco, también está muy cerquita de Atlisco. Se puede llegar por dos lados, acá por Puebla, por Atlisco, o también por Cuautla, Morelos. Y está entre Cuautla y Atlisco ese lugar, hermanos. Está bonito. Búsquenlo por ahí en sus, búsquenlo por ahí. Ajá, hay albercas, hay un río natural. Ya lo estoy viendo yo aquí en mis imágenes. El río está bonito, o sea, está cristalino el río, mire. No sé si se alcanza a ver por ahí, Sí, pero el río está cristalino. Mire, hay alberquitas. ¿Ya vio? ¿Ya vieron? Ya. Entonces está bonito, hermanos. Valdría la pena también. Como dicen, como siempre la aplicamos, matamos dos pájaros de un tiro, ¿va? Vamos y acompañamos a nuestra hermana, y pues también nos echamos unos clavados ahí, de cabeza en las albercas y una carnita asada, hermanos. Una carnita asada con una cocota bien fría. no puede faltar la coca. Bueno, ¿Cuándo va a ser? 23 de agosto, hermanos, 23 de agosto.
23 de agosto. Ya ve que tenemos una salida pendiente que no hicimos, hermanos, acá Hidalgo. Sí. Pues yo creo que ahora se va a transformar de Hidalgo en Puebla. ¿Sí? Entonces, y más ahora porque hay una razón importante, se bautiza nuestra hermana, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, sí vale la pena que hagamos el esfuerzo por ir, hermanos. Entonces, continuamos, hermanos, con la plática. Fíjense, Lucas capítulo 6, hermanos, versículo 46. Lucas versículo 6, 46. Dice la escritura de la siguiente manera. Si se fijan, hermanos, empezamos en 1 Samuel capítulo 15, ¿verdad? Ya fuimos a Romanos también 12, donde habló el apóstol Pablo. Allá en el Antiguo Testamento fue el profeta Samuel el que habló de parte de Dios. En Romanos el apóstol Pablo hablando de parte de Dios. Pero ahora vamos a leer, hermanos, palabras directas del mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjense, hermanos, que el día de ayer estaba yo investigando algo muy, muy importante. Si usted le pone allí, hermanos, en su Google, en su buscador, o más bien usted le pone qué es el cristianismo, allí, hermanos, le va a aparecer la definición de cristianismo, y la definición de cristianismo dice, es la religión que sigue las enseñanzas de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Eso es el cristianismo. Entonces, nosotros, hermanos, en ese sentido, seguimos las enseñanzas de Jesús, y lo más valioso para nosotros son las enseñanzas del Señor, hermanos, del Señor Jesús, ¿sí? Todo lo que no sea enseñanza de Jesús, todo lo que Jesús no haya mandado, hermanos, todo lo que Jesús no haya dicho que se tiene que hacer, usted ya sabe qué es, ¿sí? Sí, amén. Fíjese lo que dice, oigan aquí, al respecto de lo que estoy hablando. Dice el 6:46 de Lucas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. ¿Sí se fijan? Sí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel dice que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Sí? Amén. Pero el que oyó la palabra y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos, cómo el Señor aquí está tratando otra vez el tema de la obediencia? ¿Sí? Sí, amén. Todo, hermanos, aquel dice que oye mis palabras y las hace. Sí, es semejante al hombre que construye su casa sobre la roca. ¿Sí? ¿Qué son las tempestades, hermanos? ¿Qué son las inundaciones? ¿Qué son los ríos que pegan con ímpetu contra nuestra casa? ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? De los problemas. De problemas, de aflicciones, enfermedades, De tribulaciones, ¿verdad? Sí. Cosas, hermanos, de cosas que verdaderamente pueden llegar a nuestra vida a sacudirnos, ¿verdad? Sí. Porque tampoco, hermanos, vamos a ser deshonestos. Es duro estar pasando por pruebas, ¿sí o no? Sí. Sí. Y muchas veces como cristianos, hermanos, aún como cristianos sabiendo que Dios lo permite todo por una razón, llegamos a tener en algún momento la lucha de no entender por qué nos están pasando las cosas, ¿sí o no, hermanos? Sí. Sí. Pero sabe, hermanos, que cuando nosotros no tenemos fundamento, cuando vienen estas pruebas, cuando vienen estas tribulaciones, ¿sabe qué pasa con nosotros, hermanos? Rapidito caen. Como la casa hecha en la arena. La fe se va hasta abajo, ¿verdad, hermanos? Sí. Y dice, la ruina de aquella casa es grande. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es grande la ruina de aquella casa?
Vamos desglosando, hermanos, el significado de las palabras del Señor. Porque una persona que oye la palabra pero no la pone en práctica, hermanos, no tiene fundamento, y entonces cuando vienen las tempestades, la casa cae y dice, y su ruina es grande. ¿En qué sentido, hermanos? En lo En espiritual. que esta persona que ha conocido la palabra no echó raíces. Uh-huh. Que no estamos cimentados bien en la palabra del Señor. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermanos, de no estar cimentados en la palabra por no obedecer? ¿Cuál es la consecuencia? Que somos desechados. Dice la Escritura, la ruina es grande, ¿sí? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué? ¿A qué se refiere, hermanos, con que la ruina es grande? ¿Sabe por qué? Porque este momento de oportunismo es el que aprovecha, oportunista, hermanos. ¿Sí sabe usted quién es el oportunista? ¿Sí? Sí. Y cuando ve, hermanos, que a una persona le falló la fe, le faltó la fe, y su fe se fue hasta el piso, ¿por qué? Porque no estaba fundamentado en la palabra y porque no es obediente a la palabra. ¿Sabe qué hace el oportunista, hermanos? Lo atacamos. Entra y destruye. Aprovecha, hermanos, y dice la Escritura, hermanos, que Él vino para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Y le digo que es muy bueno haciendo su trabajo, hermanos. Satanás es profesional para trabajar. Por eso es que es tan importante este mensaje, decirle a la gente, hermano, si usted está escuchando la palabra del Señor, obedezca. No al pastor, hermano, no al pastor. Obedezca la palabra del Señor, ponga en práctica la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor dice no robarás, no robe. ¿Sí? Si la palabra del Señor dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no ande de chismoso, no ande hablando cosas que no debe, ¿sí? No ande, hermanos, hablando cosas de las que no está seguro en contra de alguien, porque eso se llama falso testimonio, ¿sí? Si la palabra dice, hermanos, no cometerás adulterio, no hay que adulterar, hermano. No hay que tentar al Señor, porque mire, mucha gente, hermanos, cree que engañando a los hermanos o engañando a las personas no va a haber consecuencias. La realidad de las cosas, hermanos, es que dice la Escritura que hay un viviente que nos ve en todo momento y a él no lo podemos engañar, ¿sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Sí, amén. ¿Verdad que a él no lo podemos engañar, hermanos? No. No. Porque dice la Escritura que si subimos a los cielos, hermanos, a escondernos de él, hasta allá nos va a alcanzar. Si nos metiéramos hasta lo profundo de la mar, dice el Señor, de allá te saco. No le podemos esconder en ningún lado a él, ¿sí? Y ese temor, hermanos, ese temor de saber que Dios nos está mirando, es el temor que todo cristiano genuino debe de tener en su corazón, donde quiera que ande. Aquel creyente va a saber que hay un Dios vivo que le está viendo, ¿sí? Pero cuando el creyente no tiene esta seguridad, hermanos, y no conoce a Dios y no ha tenido experiencias espirituales con Dios, se le va a hacer fácil, hermanos, creer que mientras los hermanos no se den cuenta de lo que está haciendo, no va a haber ningún problema. ¿Sí oyó? Sí, amén. Pero desafortunadamente, dice la Escritura, hermanos, que no hay nada oculto delante de Dios que no haya de ser revelado, ¿sí? En su momento Dios, hermanos, mismo se encarga de hacer visible todo lo que nosotros quizá hemos querido ocultar, ¿sí? Yes. Porque aquí en este caso no hay tiempo que no se llegue, hermanos, ni plazo que no se cumpla. Llega el momento en que Dios mismo, hermanos, revela lo que está sucediendo, ¿sí? Y mucha gente, hermanos, al sentirse descubierta o al sentirse, hermanos, exhibida o expuesta en su pecado, mucha gente, hermanos, y lo voy a decir así, cobardemente, hermanos, huye, ¿verdad? Cuando el consejo de la palabra incluso, y esto también es obediencia, es que no debemos de huir, hermanos, al contrario. Por eso están las Escrituras, para que nosotros tengamos la guía de qué debemos de hacer en esos momentos, ¿verdad? Que ya infringimos. ¿Usted cree, hermano, que a David no le dio vergüenza saber que Dios lo expuso ante todo el pueblo por medio del profeta Natán, de que había mandado matar al soldado para quedarse con su esposa? Sí. ¿No le habrá dado vergüenza a David eso, hermanos? Sí. ¿Usted cree que el profeta se lo cayó, hermanos? No. No.
¿Usted cree que el profeta dijo, nada más que queda aquí entre tú y yo, David, para que la gente no sepa, porque si no te va a dar vergüenza y yo no quiero avergonzarte? ¿Usted cree que el profeta se lo cayó, hermanos? No. No. ¿Mm? No, hermanos, aquello fue público, ¿verdad? Sí. Aquello toda la gente la supo y estoy seguro que a David se le cae la cara de vergüenza, hermanos, de lo que estaba haciendo. Sí. ¿Sí? Pero ¿verdad que no se echó a correr a ningún lado? No. ¿Verdad que tuvo el valor y por eso escribió, hermanos, el Salmo 51, ¿verdad? Sí. El Salmo 51, si usted lo busca en su Biblia, no sé su Biblia si tenga los mismos encabezados que la mía. Recuerde que la mía es una Biblia que ya sabe predicar sola. Sí. Aquí dice arrepentimiento de plegaria pidiendo purificación. Así es. Fíjense el encabezado de mi Biblia que predica sola, ¿qué dice? Mi Biblia dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. ¿Ya vio? ¿Sí? Sí. ¿En qué contexto fue escrito este salmo? En el contexto, hermano, de que el profeta Natán le fue a dar una repasada a David por lo que andaba haciendo, hermanos. Y David se pudo haber puesto necio, hermanos. David pudo haber dicho, pues yo soy el rey, tú a mí que me vienes a decir cosas, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero hermanos, el rey se acordó, ¿verdad? Que está escrito en la palabra como pecado de idolatría es la obstinación. ¿Sí? Y por eso David dijo, no puedo ser necio. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar mejor que estoy infringiendo la palabra de Dios. Y se arrepintió, hermanos. Sí, por eso escribió el Salmo 51, porque ahí en el Salmo 51 está reflejado lo que estaba sintiendo David en ese momento de y después de vergüenza, le dice hermanos. Que su hijo iba a morir. En ese momento de vergüenza, hermanos, en ese momento que tomaron la decisión de matar a 300 del pueblo. 3,000. A 3,000, sí. O que su hijo muriera. Este salmo, hermanos, fue escrito en un contexto de vergüenza. A lo mejor usted nunca lo había leído así, en esta forma, pero analícelo tantito. Oiga la vergüenza que sentía David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cómo? Tú amas la verdad en lo íntimo. Está hablando de sinceridad, hermano. No sé si usted lo traduce igual que yo, lo entiende igual que yo, hermanos. Él dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sí? ¿Qué es lo íntimo? Pues lo muy mío, hermano. ¿Usted cree que usted cree que Dios no nos conoce, hermanos, y no sabe si verdaderamente nosotros le amamos o no? ¿Lo sabrá el Señor, hermanos, o no? Sí, sí sabe. En su palabra que Él nos pone en el vientre de nuestras madres. Y nos conoce bien, ¿verdad? Sí. ¿Conocerá Dios, hermanos, las intenciones por las que le buscamos? Sí. ¿Mm? Sí, amén. Sabrá si somos interesados y solamente queremos que nos ayude a resolver nuestros problemas y luego regresar a la vida mundana que llevábamos. Dios se dará cuenta de todo eso, hermano. Sí. Claro. Sí, hermanos. Y aquí dice claramente, tú amas la verdad en lo íntimo. Esto significa que Dios ama a la gente sincera, hermanos. ¿Sí? Dios ama a la gente honesta. Porque este acto que está haciendo David aquí es un acto de honestidad, hermanos. Por eso es que entendemos a través de la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, hermanos, no. Sino porque tenía el valor de quedarse ahí y arrepentirse, hermanos. Sí. De aceptar con vergüenza su equivocación, hermanos, y también de aceptar con valor sus consecuencias. ¿Sí escuchó? Sí. Sí. Por eso de ya me descubrieron, me voy, ya se dieron cuenta de lo que ando haciendo, ahí nos vemos, me voy a ser rey de otro país, ¿no? Porque aquí ya se dieron cuenta que ando matando soldados para quedarme con sus esposas. ¿Verdad que no lo hizo, hermanos? No. Al contrario, hermanos, aquí vemos este salmo en el cual él expresa lo que siente y dice el 7, purifícame, dice con hisopo y seré limpio. ¿Sí? ¿Cómo nos purifica el Señor, hermanos, a nosotros? Con hisopo.
¿Cuál es la forma en la que Dios nos purifica, hermanos? Con su palabra. ¿No dijo el Señor, santifícanos en tu verdad? Sí. Tu palabra es Sí. la verdad. Palabra. Y no la palabra verdad. no la palabra santificación es equivalente a purificación, hermanos. Sí. Sí. La palabra santificación es lo mismo que purificación, bíblicamente. Y es lo mismo, hermanos, que cuando David dijo, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿A través de qué somos lavados, hermanos? Del Espíritu Santo. A través de su palabra. ¿Sí? ¿Quiere que le lea dónde dice eso? Para que ustedes entiendan los conceptos bíblicos y que vean, hermanos, que no estamos inventándonos todas esas cosas, porque fíjense que en Efesios, hermanos, capítulo 5, 26, yo se los leo para que no se quiten de la escritura en la que estamos en los Salmos ahorita, pero Efesios 5, 16, 5, hermanos, 25, desde el 25 lo vamos a leer. Efesios 5, si están anotando, anótenlo. Efesios 5, 25 dice la escritura, ¿sí? Maridos, amad, dice, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oigan, está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí oyeron? ¿Sí? Sí. Habiéndola purificado por el lavamiento, y fíjense cómo, hermanos, está hablando, ¿sí? Del tema, hermanos, de la santificación, la purificación y el lavamiento. En un solo versículo, en el 26 está diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que santifica, hermanos? La palabra. ¿Qué es lo que purifica? La palabra. ¿Qué es lo que lava, hermanos, de pecado? La palabra, hermanos. Y por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y dice el 27, sigue hablando de la iglesia, a fin, dice, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ya oyó qué calidad tiene o tiene que tener la iglesia, hermanos? ¿Sí? ¿Cuál es, hermanos, la demanda de Dios para nosotros como iglesia? Que seamos una iglesia pura, hermanos, y sin mancha. Y por eso es que es importante que esto se predique, porque si nosotros como iglesia, hermanos, andamos infringiendo la palabra, tenemos, hermanos, dentro de nuestra membresía, y no estoy diciendo, hermanos, que tengamos que correr a la gente, estoy diciendo que tenemos que predicar el mensaje para que la gente se corrija, hermanos, ¿sí? Porque si dentro de la iglesia, hermanos, tenemos personas que están infringiendo descaradamente la palabra del Señor y lejos de reconocer como lo hizo David aquí en el Salmo, se aferran, hermanos, y se necian, como lo dijo Samuel, como pecado de idolatría y la obstinación, ¿sí? Porque la gente, hermanos, en vez de estar obedeciendo, prefiere creer, hermanos, que van a ser salvos por algunos sacrificios que estén haciendo, y esto no es correcto. Nos saluda nuestro hermano Marco Antonio. Bienvenido, hermano Marco Antonio. Ya llegó la bendición, pero llegó nuestro hermano. Entonces, fíjese lo que dice y termina diciendo el Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, dice, y borra todas mis maldades. ¿Sí oyen la oración de David, hermanos? ¿Sí? Crea en mí, oh Dios, dice, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de ti, dentro de mí, perdón. Luego dice, no me eches de delante de ti. Fíjese cómo estaba él preocupado. ¿Ya oyó lo que decía el rey David? No me eches de delante de ti. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, hermanos, lo que ya Saúl ya había vivido. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Para estas alturas, hermanos, que David era rey, Saúl ya había vivido. Por lo tanto, lo de 1 de Samuel capítulo 15 ya había sucedido, ¿no? Saúl ya había sido desechado, ¿correcto? ¿Sí? Y claramente el profeta Samuel le dijo a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Dios también te desecha a ti para que no seas rey. ¿Y sabe a quién pusieron en su lugar? A David. A David. Ni más ni menos que David, ¿verdad? Sí. Y ahora
hermanos, por su desobediencia también estaba temeroso y diciendo, si quitaron a aquel, ¿verdad? Si el Señor echó o desechó a aquel, También me va a desechar. también me va a desechar a mí. Y por eso escribió, no me eches de delante de ti, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sí? ¿Estaba en riesgo de perder su salvación David, hermanos, por estas acciones? Sí. Sí. Ahí lo está diciendo el mismo, hermanos, ¿verdad? Para los que dicen que una vez salvo, siempre salvo, aunque la gente ande pecando, aquí el rey David, hermanos, aclara que no, que estaba preocupado, hermanos, porque el Señor lo echara y porque le quitara el espíritu y, hermanos, incluso estaba ahí en riesgo su salvación. Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, entonces enseñaré, oigan, hermano, porque, híjole, yo cuando analizo los salmos, entre más los leo, más entiendo y más me preocupo, porque digo, entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Porque el rey David dice, cámbiame, purifícame, lávame, no me eches de mí, de ti, Señor, ten misericordia, ten piedad de mí. Dice, y una vez hecho todo esto, hermanos, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Una persona, hermanos, que esté en desobediencia al Señor, ¿podrá enseñarle a otra persona los caminos de Dios? No. ¿No, hermanos? No, porque Dios ciegos. Sí, ciegos guiando a ciegos. Sí, se fija los estándares tan altos de Dios, hermanos, en contra de un cristianismo pirata y ligero que se está viviendo hoy en día, donde cualquiera puede predicar, hermanos, ¿no? Cualquier persona, porque va y toma un curso 3 meses para ser pastor, resulta ser pastor, ¿no? Pero ¿será ese, hermanos, el proceso? ¿Será eso lo que Dios quiere, hermanos? No, aquí dice, hermanos, que solamente que aquel que puede enseñarle a los transgresores los caminos de Dios y dice que hagan que los pecadores se conviertan, ¿sabe quién es, hermanos? Aquel que ha sido purificado, aquel que ha sido santificado, aquel que ha sido transformado, ¿no? Aquel que ha sido lavado, hermanos. Aquel que se ha arrepentido, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que está caminando con Dios de manera correcta. Ese, hermanos, dice aquí la Escritura, que entonces enseñará, dice, a los transgresores los caminos del Señor y los pecadores se convertirán a Dios. ¿Sí? Líbrame, dice, de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque, otra vez, oigan, porque no quieres sacrificios, que yo los daría, dice, no quieres holocaustos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humilde no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe qué me impresiona de David, hermano? Les digo qué me impresiona y con eso terminamos esta noche. Les digo qué me impresiona de David. Sí. Que sabía cómo llegarle a Dios, hermanos. ¿Sí? O sea, sabía cómo hablarle a Dios y era medio poético al momento de hablarle a Dios, hermanos, y le buscaba la forma, hermanos, de, ¿cómo se llama? De tocar el corazón de Dios y lo lograba, hermanos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? Deberíamos de ser como David. ¿Mandé? Deberíamos de ser como David. Por lo menos deberíamos tomar ese ejemplo, hermanos, porque aquí dice, no quieres sacrificios, yo los daría, dice. No quieres holocaustos, dice, porque el sacrificio a Dios es el espíritu quebrantado, porque el corazón, dice, contrito y humilde, tú no desprecies. ¿Qué es un corazón contrito y humilde, hermanos? Aquel que se arrepiente. Entero. Un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Somos perfectos, hermanos? No. No. Pero podemos tener esta capacidad, hermanos, de no ser soberbios delante del Señor y cuando nos equivocamos venir a su presencia de rodillas y decirle, Padre, perdóname, me equivoqué. ¿Sí podemos, hermanos, o no podemos? Sí. Pero ¿verdad que a veces es tan grande la necedad de nuestra mente, hermano, que no queremos reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar? ¿Verdad?
¿Verdad que preferimos posponerlas, hermanos? ¿Verdad? Esto se llama procrastinación, que significa dejar las cosas para después, ¿no? Y que decimos, ay, luego, a ver qué pasa, ¿no? A ver hasta dónde Dios me lo permite, ¿no? A ver si Dios me lo pasa por alto y no pasa nada, y que al cabo, pues, no creo que esté haciéndole yo mal a alguien haciendo esto o aquello, ¿no? Y empezamos, hermanos, como seres humanos, a engañarnos a nosotros mismos en nuestra mente, creyendo que no va a pasar nada, hermanos. Esto es lamentable y es terrible, porque David también creyó que no iba a pasar nada, ¿verdad? Se quiso hacer el listo, hermanos. Se quiso hacer el listo porque dice la historia, si usted la lee allá en el profeta Samuel, se va a dar cuenta que estaba David arriba en su palacio y mirando por allá, miró que la mujer se estaba bañando y la codició, dice la escritura, y mandó a investigar quién era y le dijeron, es la esposa de un soldado que se llama Urías, y David dijo, tráiganla, y se la trajeron, hermanos, y cometió un pecado grave, hermanos, porque David se metió con ella forzosamente porque era el rey y podía hacerlo, y siendo ella una mujer casada, ¿sí? Adulteró. Y no conforme con haber adulterado, hermanos, dice que mandó llamar al general y dijo, pongan Urías al frente para que muera, y lo mataron, hermano, asesinó, a lo mejor no con sus manos, pero fue el autor intelectual de la muerte de aquel hombre que no había hecho nada malo, más que tener una esposa que le gustó al rey. ¿Se fijan? Sí. Era grave lo que estaba haciendo David, hermano. Así como de repente puede ser, hermano, que nosotros también estemos cayendo en cosas que no son tan sencillas, ¿no? ¿Nos desecha el Señor? Sí. Sí somos necios. Sí somos necios. Sí, no nos detenemos, hermanos. Sí, si no somos humildes para reconocer que estamos haciendo mal, ¿no? Sí, si nos ocultamos y nos echamos a correr, hermanos, y somos cobardes en vez de afrontarlo y en vez de aceptarlo y en vez de arrepentirnos, si nosotros decimos que al cabo me voy para otro lado y lo sigo haciendo y borrón y cuenta nueva, sí, si andamos haciendo todo eso, sí nos desecha el Señor. Pero si tenemos el valor y la interés, hermano, de aceptar y reconocer que estamos haciendo mal, lo dejamos de hacer, hermanos, le pedimos perdón a Dios. Ya lo he dicho aquí y lo voy a volver a decir, hermanos, las consecuencias se van a quedar, ¿eh? No crea que Dios, hermanos, al perdonarnos, porque no crea que este salmo bonito que compuso David lo libró de las consecuencias, ¿eh? Sí, el Señor lo perdonó y le dio la oportunidad de seguir, pero las consecuencias sucedieron, hermanos, ¿eh? Y pasaron a suceder, hermanos, porque Dios le dijo a David, te doy la opción, porque vas a ser castigado. Te doy la opción, 3,000 personas del pueblo o el hijo que engendraste. La vida de 3,000 personas del pueblo o la vida del hijo que está en el vientre de esta mujer. David, hermanos, bien pudo haber dicho, no, pues mata a la gente, ¿verdad? Deja a mi familia, pero o a la familia que yo quiero formar. Fíjese, David queriendo formar una familia, hermanos, bajo los modos equivocados, ¿no? David queriendo formar una familia, matando al esposo de la mujer, embarazando a la mujer sin ser su esposa, ¿no? Y creyendo en algún momento que no iba a pasar nada, y pasó todo, hermanos, ¿sí? Porque Dios se dio cuenta y mandó al profeta Natán. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay que pensar muy bien en las cosas que se hacen, hermanos, y sobre todo ir a la guía, ir a la palabra, hermanos, para tomar la decisión más adecuada y más correcta. David al final tuvo que decidir, hermanos, entre su hijo o 3,000 personas del pueblo, pero aún en esto, David, hermanos, demostró su valor, ¿verdad?, como persona, y dijo, Señor, el pueblo no hizo nada. ¿Por qué vas a castigar al pueblo por las cosas que hice yo? Castígame a mí, dijo. Si bien te place, Señor, dice que tu ira caiga sobre de mí, deja al pueblo y deja al niño, no les hagas nada a ellos, castígame a mí, porque yo soy el infractor, ¿verdad? Pero era necesario, hermanos, que David recibiera una lección. Esas historias ustedes las pueden ver ahí en la Escritura.
Dice que David, mientras el niño estaba agonizante, hermanos, él no comía, ni se bañaba, ni se levantaba, estaba en angustia, en llanto. Y cuando ya por fin, hermanos, el niño murió, dice que David se levantó, se bañó, se rasuró, pidió de comer, y la gente que estaba ahí le dijeron: estás mal de la cabeza, dice, porque nada más se murió el niño, dice, y ahora ya te vemos bien. Y dijo David: yo estaba así, dice, mientras el niño vivía, porque yo decía, quizá el Señor se compadecerá. Y había esperanza, dice, porque el niño vivía, pero ahora ya murió, dice, y nada de lo que yo haga lo va a resucitar, ¿verdad? Entonces, hermanos, sufrió sus consecuencias, y estoy seguro, por lo que estamos viendo en la Biblia, que le dolió, hermanos, aquello que pasó, porque dice que mientras ese niño estaba todavía vivo, pero agonizando, David sufrió, hermanos, David lloró, David dejó de comer, David estaba en la tristeza absoluta por la vida de ese niño. Entonces David sufrió las consecuencias de su pecado. Yo les he dicho y terminamos diciendo esto. Hermanos, hay que obedecer a Dios antes de que el pez nos coma. ¿Sí? ¿Recuerdan de aquel Jonás que no quiso obedecer? Dios lo mandó a Nínive y él se fue donde él se le pegó su gana. Pero en el camino, hermanos, Dios lo bajó de ahí, de ese barco en el que iba él, a donde se le pegaba su gana. Dios lo bajó de ahí, de ese barco, y se lo comió un gran pez, ¿verdad? Ese gran pez, hermanos, representa las aflicciones que pueden venir a nuestras vidas, como eso que le pasó a David, ¿verdad? A David se lo comió el pez, hermano, y estando ahí adentro de ese pez, David pues lloró, ¿verdad? Y también Jonás, cuando se lo tragó el pez, también ahí, hermanos, dice la Escritura que le clamó con mucha angustia desde el vientre del pez al Señor, y le dijo: Señor, perdóname, ya entendí que yo tengo que hacer lo que tú dices, no lo que yo quiero, ¿verdad? Esto se llama obediencia, hermanos, ¿sí? Es importante, hermanos queridos, que nosotros tomemos la decisión de obedecer al Señor por voluntad propia, por amor a Él, antes de que nos coma el pez, hermanos. Porque una vez que nos coma el pez, vamos a estar ahí, hermanos, en la angustia, en la lloradera. ¿Sí? Pidiéndole al Señor que nos rescate. Y pidiéndole al Señor misericordia cuando no hay necesidad. Dios nos está dando la oportunidad, hermanos, y tenemos en las manos la palabra que nos indica cuál es su voluntad y cómo es que nosotros nos debemos de comportar de la manera que Dios manda. Es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tomemos la decisión de obedecerle. Amén. Amén. Oremos, hermanos, esta noche. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por esta hora que dedicamos estos días jueves para estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nosotros siempre somos instruidos y alimentados, Señor. Y a través de tu palabra tú nos dices cuál es tu voluntad, y en esta noche entendemos, Señor, que es muy importante nuestra obediencia, Señor, a tu palabra. Lo vuelvo a aclarar otra vez: es obedecer a tu palabra, Señor, no a los dichos, ni a los gustos, ni a las ideas de un pastor, Señor. No nos ajustamos a los hombres, nos hagamos a tu palabra, Señor. Y en esta noche, Padre, te queremos pedir que nos ayudes a ser obedientes, Señor. Realmente, para poder obedecer algo, tenemos que conocerlo, y si no conocemos tu palabra, va a ser difícil que nosotros comprendamos el total de cuál es tu voluntad si no conocemos tu palabra. Así que te pido primero, Señor, que, Padre, sigas poniendo en sus corazones de mis hermanos esa fidelidad, Señor, para poder estar interesados en tu palabra, para que se conecten, Señor, los días que tenemos estudios, el día de la reunión, Señor, que todos se congreguen, Señor, porque a través de eso y de estar escuchando tu palabra es que nosotros logramos conocer tu voluntad, Señor. Por eso es importante la fidelidad. Todo va de la mano. Si nosotros somos fieles, aprendemos de tu palabra. Si nosotros aprendemos de tu palabra, entendemos qué te gusta y qué te disgusta, Señor. Y si nosotros sabemos qué te gusta, entonces empezamos a poner en práctica en nuestras vidas lo que te gusta, Señor. Y de esa manera recibimos la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Así que todo de la mano. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser firmes, Señor. Ayúdanos a seguir caminando, Señor, hacia adelante con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Gracias por mis hermanos, Señor, bendíceles abundantemente. Y te pido, Señor, por último,
Que esta palabra, Señor, que se comparte, no entre por un oído y salga por otro, Señor, sino que se quede ahí, Señor. Que se quede en sus mentes de mis hermanos, que se quede en sus corazones, Padre, que puedan asimilar todo esto que se está hablando sin empacho, Señor, sin que les haga daño. Sabemos que cuando la gente está infringiendo tu palabra y se habla de esta manera, a veces la gente se ofende, Señor, y se duele porque siente que se le está hablando una indirecta o una agresión, pero no es esa la intención, Señor. La intención es que seamos corregidos a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche, permítanos descansar. El día de mañana ayúdanos, Señor, a desarrollar todas nuestras actividades que tenemos, Padre. Te lo pedimos en esta noche en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Marco Antonio Méndez nos solicita también una oración por situaciones que le está pasando allá en su familia. Padre, guárdalos. Padre, ayúdalos, Señor, reprendemos en esta noche todo espíritu negativo y todo lo que se esté moviendo de parte del enemigo para afectar a esta familia de nuestro hermano Marco Antonio, Señor. Guárdalos, Señor, de todo mal, guárdalos de toda acechanza del enemigo, porque nosotros hemos creído que el enemigo ya fue vencido por ti en la cruz del Calvario, Señor, y que nosotros estamos protegidos, Señor, y revestidos por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Justamente por eso es importante, Señor, que nosotros obedezcamos tu palabra para que tú nos protejas de todo mal, Señor. Así que ponemos en tus manos la familia de nuestro hermano en esta noche, Señor. Guárdalos, guarda a nuestro hermano Marco Antonio. Dale la fuerza, la fortaleza, Señor, la decisión en su vida y en su corazón de servirte, Señor, con ese conocimiento que tú le has regalado a nuestro hermano, Padre, que sea utilizado, Señor, para poder dar las buenas noticias a las gentes que se están perdiendo, Señor, y que sea en tus manos un utensilio, Señor. Por nuestra hermana Mari también te pedimos, Padre, porque ella se va a bautizar en días próximos. Fortalécela, Señor. Siempre vienen ataques antes de que vienen estos eventos. Siempre cuando un hijo tuyo toma una decisión, viene el enemigo a perturbar, viene el enemigo a estorbar. Y va a haber estorbos para nuestra hermana, pero, Señor, confírmala, fortalécela, hazle entender en su corazón y en su mente que es la mejor decisión que ella puede tomar en su vida. Y que lo haga de corazón, Señor, que lo haga con entendimiento, que sepa lo que está haciendo y que tú, Padre Celestial, la bendiga grandemente en este bautizo que ella va a realizar el día 23 de agosto, Señor. Gracias por nuestra hermana Margarita también que ha estado aquí con nosotros a través del Facebook. Bendícela grandemente, Señor, y te damos gracias en esta noche por todo, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se nos terminó el tiempo acá en el Zoom. Ya nada más lo puse a ver si nuestros hermanos se conectan un momento nada más para despedirnos. Desearles buenas noches a nuestros hermanos, pues ya estamos prácticamente por desconectarnos, hermanos, en esta noche. Les saludamos y les bendecimos, hermanos, acá en Facebook. Gracias por acompañarnos en esta noche. Compartan, hermanos, para que más personas nos acompañen, inviten. Y acá en Zoom, pues ya no nos conectamos para despedirnos, hermanos. Sí, profesor. Dios los bendiga, hermano Alfredo y hermana Dalia. Que tengan bonita noche. Y ustedes, hermanos, que Dios los proteja y los cuide de todo. Nuestro hermano Salvador y Martita. Todos los hermanos. Ya regresaron, mire, ya nada más para despedirnos de ellos, que se nos cortó a media oración la transmisión. Dice nuestra hermana Mari: muchas gracias, Pastor Josué, que Dios le bendiga y gracias por compartir de la palabra. Gracias, hermana Mari. Siempre la honra para el Señor, ¿eh? Nosotros, Sí, acá los hermanos no me dejarán mentir, que yo siempre les digo que el que es sabio es Él. Nosotros nada más trabajamos para Él, hermano. La sabiduría es de Él, hermano. Yo nada más comunico. Sí, amén. Eso es todo lo que hago, nada más comunico. Entonces, sí, muchas gracias. Hermanos, que tengan bonita noche, hermano Alfredo, hermana Dalia. Gracias, pastor, que descansen. Igualmente, que tengan una bonita noche. Yo veo a la hermana Dalia bien cobijadita, yo creo que tiene frío. Tómese un cafecito, hermana.
Es que está lloviendo. Sí, sí está lloviendo. Está llueve, ya ve que yo siempre me ando muriendo de frío, tengo frío. Sí, hermano, es muy violento. Pues ya, curríquense ahí. Como si fueran noviecitos ahí con su esposo, ahí currúquense y quiéranse, hermanos, cuídense, quiéranse. Tómense un chocolatito caliente con un panezote, una conchota. Y un pan de feria, pastor. Ay, eso te me antoja, Salvador, un pan de feria. Yo pensé que iba a decir, hermano, un pan de muerto. Ya le iba a aventar una señal de la cruz. Aquí no tiene Sean felices, hermanos, que nada cuesta. Dios es lo que quiere para nosotros. Estamos contentos y que estemos bendecidos. La felicidad no radica, hermanos, en dinero. La felicidad radica en un corazón alegre, hermanos, en un corazón bendecido por Dios. Así que sean felices, hermanos, que Dios es bueno y sigue siendo bueno con nosotros todos los días. Sí, amén. No tenemos con qué pagarle a Dios, no tenemos nada que pueda pagarle lo que Él hace por nosotros. Así que creo que la satisfacción que puede tener Dios es vernos contentos, hermanos, vernos bendecidos, obedientes y firmes y fieles a Él. Así que sí, amén. Qué bueno que estuvieron aquí, hermano Salvador, hermana Marta. Dios los bendiga y lo mismo. Lo descansen. Mismo. Sean felices, hermanos, échenle ganas. Si Dios no lo permite, nos vemos el día domingo, hermanos. ¿Sí? Avisamos, el día sábado tenemos transmisión a las 8 de la noche, hermanos. El día domingo tenemos otra vez un debate a las 7 de la noche. Igual con Boris. Igual con el católico boliviano que está muy interesado en estar hablando temas. En aprender la palabra, yo creo que está interesante. Esta vez va a estar bueno, hermanos, porque esta vez el tema va a ser cómo identificamos a los verdaderos hijos de Dios. Ese va a ser el tema. Ahora no vamos a hablar de eso, de institución, de que si el católico, que si los fundó Cristo, que nada de eso. Ahora vamos a hablar a la luz de las Escrituras, cuáles son las características de un verdadero hijo de Dios. Ya ven que ellos dicen, o su papa les dijo que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a desmentir eso, hermano, con la Escritura, y el tema va a ser cuáles son las verdaderas características de un hijo de Dios. El día domingo a las 7 de la noche. Aquí no, hoy casi no las dio, pastor. Pues todavía hay más, hermano, todavía hay más de las características de un verdadero hijo de Dios. Solo aquí está la de primera de Samuel 15:22. Sí, la obediencia es una de las características de un hijo de Dios, hermano. La fidelidad es otra. La comprensión de la Escritura es otra. Hay varias, hermanos, por eso no se lo pierdan el domingo. Si pueden, tómense un ratito para que nos acompañen. ¿Sí? ¿El sábado? No, el domingo. El domingo, las 7. Y el sábado también nos conectamos a las 8, hermanos, para un programa de defensa del Evangelio. Así sí, que amén. Los esperamos, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Sí, Descansen. Descansen. Saludos a Junior. Martita. Saludos a Junior. Descansen hasta Gracias, mañana, hermano. Salvador, cuídense mucho. Gracias, hermano. No se les olviden que vamos a comer sopes el domingo, ¿eh? Sí, amén. Sí, primeramente Dios. Vamos a llevar unos chiquitos para Junior. Uno chiquito, güey. así súper chiquito. Uno chiquito. Dios les bendiga, hermanos. Descansen. Bendiciones. Y acá en Zoom, en Facebook, perdón, también nos despedimos, hermanos. Gracias, hermana Margarita. Bendecida noche, pastor. Gracias, hermana. Sí está. Lo bueno es que está en su casita. Está fuerte la lluvia. No le cae la lluvia. Sí, gracias a Dios, hermana Margarita, que está en su casita y no se moja. Y aquí nosotros también, mire, gracias a Dios. También está yo y llevo afuera, pero gracias a Dios que nos da un techo donde cobijarnos. Por eso le digo que hay que estar agradecidos con Dios porque Dios nos da todo, hermanos. Y no nos deja nunca. Así que pues, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Nos despedimos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Que Dios los guarde y les bendiga siempre.